Mi nombre es Hans, y crecí en un pequeño pueblo a la sombra de la Selva Negra, en el suroeste de Alemania. Mi padre, Dieter, fue un herrero respetado durante toda su vida. Su forja, una simple construcción de piedra y madera, era el centro de nuestra vida familiar. Recuerdo los sonidos de los martillazos en el metal resonando por la casa, el calor del fuego en invierno y el orgullo en sus ojos cuando entregaba sus herramientas a los granjeros y artesanos del pueblo. Cuando mi padre murió hace 5 años, heredé su forja y las mismas herramientas con las que él había trabajado durante décadas. No sabía mucho más que lo que él me había enseñado, técnicas tradicionales que habían pasado de generación en generación. Pensaba que seguir sus pasos sería suficiente para mantener nuestra familia. Pero no lo fue. Los tiempos comenzaron a cambiar. En lugar de buscar los productos artesanales que yo creaba con esfuerzo, los aldeanos comenzaron a comprar herramientas más baratas, forjadas con máquinas en ciudades como Friburgo y Stuttgart. A pesar de trabajar más horas, de forjar hasta que mis manos sangraran, apenas podía vender lo suficiente para mantener a mi esposa, Helga, y a mis 2 hijos, Lotte y Max. Mes tras mes, la situación empeoraba. Las deudas se acumulaban, y había noches en las que no teníamos suficiente comida en la mesa. Helga trataba de consolarme, pero su mirada de preocupación lo decía todo. Podía ver cómo los niños se daban cuenta de la tensión en nuestra casa. Lotte me preguntaba por qué no podíamos comprar cosas nuevas como otras familias, y Max, que apenas tenía 5 años, me observaba en silencio, como si estuviera esperando que yo solucionara todo. Pero yo no tenía respuestas. Recuerdo una noche en particular, cuando el invierno estaba en su punto más cruel. La forja estaba vacía de encargos. El frío había extinguido hasta el fuego que alimentaba mi alma, y la desesperación me envolvía como una sombra. Max estaba enfermo, con fiebre, y nosotros no teníamos dinero para llevarlo al médico de la ciudad. Me senté solo en la forja, con las manos temblorosas por el frío y la rabia, preguntándome cómo había llegado hasta ese punto. En mi mente solo una pregunta resonaba. ¿Cómo es posible que después de tanto esfuerzo, de repetir cada día las mismas acciones, las cosas no mejoraran? Pero seguía golpeando el metal como si de alguna manera hacer lo mismo una y otra vez fuera a cambiar algo. Era un ciclo de desesperación, una locura silenciosa. Fue entonces cuando Helga, con lágrimas en los ojos, me miró una noche y dijo: Hans, no podemos seguir así. No importa cuánto trabajes, esto no está funcionando, nos estamos hundiendo. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, pero sabía que tenía razón. Mi orgullo y mi miedo al cambio me habían cegado. Pero nuestra situación ya era insostenible. Una semana después, mientras caminaba por el bosque intentando despejar mi mente, vi a un anciano tallador de madera que trabajaba con una destreza y precisión que me dejó sin aliento. Me acerqué para observar su trabajo más de cerca, y después de un rato, él levantó la vista y, sin que yo dijera una palabra, comentó: «No puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo». Esas palabras se incrustaron en mi mente como un clavo en una viga de roble. Algo en mí se rompió en ese momento, como si todo el peso de mi fracaso se hiciera tangible. Sabía que él tenía razón, pero cambiar era aterrador. Sentía que traicionaría la memoria de mi padre si abandonaba las viejas formas de trabajar. Y aún más aterrador era no saber cómo cambiar. Aquella noche, mientras Helga me observaba desde la puerta de la forja, me di cuenta de que lo que estaba en juego no era solo el orgullo de un herrero, sino el bienestar de mi familia. Max seguía enfermo y no podía soportar la idea de que mis decisiones, o más bien mi incapacidad para adaptarme, estuvieran destruyendo lo que más amaba. Fue en ese momento, mirando las llamas moribundas de la forja, que tomé una decisión. No podía seguir repitiendo los mismos errores y esperar milagros. Necesitaba encontrar una nueva forma de vivir, una nueva forma de mantener a mi familia, aunque eso significara dejar atrás todo lo que había conocido. El cambio no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había tomado el control de mi destino. Después de aquella noche decisiva, la sensación de urgencia me empujó a actuar. Sabía que no podía seguir aferrándome a las viejas costumbres que habían definido mi vida como herrero, pero el miedo a lo desconocido aún me paralizaba. Sin embargo, la imagen de Max, cada vez más débil por la fiebre, y la mirada llena de preocupación de Helga me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía que cambiar, no solo por mí, sino por ellos.
decidí viajar a Friburgo, una ciudad vibrante y próspera conocida por sus herreros y artesanos modernos. Aunque sentía que traicionaba los métodos tradicionales de mi padre, sabía que debía aprender algo nuevo, algo que pudiera salvarnos. Fue un viaje largo. Cada paso que daba me alejaba más de mi vida anterior, pero por primera vez sentía una ligera esperanza. Al llegar a Friburgo encontré un taller que combinaba maquinaria avanzada con el arte de la herrería. Al principio me sentí fuera de lugar, como si todo lo que hubiera aprendido hasta ese momento no sirviera en este nuevo mundo. Pero recordé las palabras del anciano del bosque. No podía esperar resultados diferentes si seguía haciendo lo mismo. Así que me armé de valor y pedí trabajo como aprendiz en el taller. Los primeros días fueron duros. Mis manos, acostumbradas a los martillazos rítmicos y pesados del trabajo tradicional, ahora tenían que adaptarse a nuevas herramientas y técnicas. Pero me di cuenta de que el cambio no significaba abandonar mis raíces, sino encontrar una manera de combinarlas con lo nuevo. A medida que dominaba las nuevas técnicas, empecé a recuperar la confianza perdida. Después de varias semanas en Friburgo, aprendí a forjar piezas más precisas, duraderas y a una velocidad que nunca hubiera imaginado en mi antigua forja. Con este nuevo conocimiento regresé a mi pueblo, decidido a salvar mi forja y mi familia. Al llegar, la primera persona que vi fue Elga, esperándome en la puerta de nuestra casa. Había estado preocupada, pero al ver el brillo en mis ojos y la determinación en mi rostro, supo que algo en mí había cambiado. «Hans», me dijo, «¿estás listo?» La respuesta era clara: «Sí». Reabrí la forja, pero esta vez con una visión renovada. Introduje las nuevas herramientas y técnicas que había aprendido en Friburgo, sin olvidar las lecciones de mi padre. Empecé a crear herramientas más modernas, resistentes y a precios competitivos. Al principio, el pueblo fue escéptico, pero poco a poco los clientes comenzaron a volver, intrigados por las mejoras en mi trabajo. Con el tiempo, mi forja volvió a prosperar. Las deudas se pagaron, y mi familia ya no tenía que preocuparse por lo que comeríamos o si Max podría recibir tratamiento médico. Tu fiebre desapareció y la alegría volvió a llenar nuestro hogar. Elga, siempre mi apoyo, me ayudó a manejar los nuevos pedidos, mientras Lotte y Max jugaban en los alrededores de la forja, rodeados del calor del fuego y el sonido familiar del martillo sobre el yunque. Un día, mientras observaba a mis hijos correr por el patio, recordé aquel momento oscuro en la forja cuando todo parecía perdido. Me di cuenta de cuánto había cambiado, de cuánto había crecido. A veces, el cambio no se trata solo de aprender algo nuevo, sino de tener el coraje de soltar lo viejo. Había estado atrapado en un ciclo, repitiendo los mismos errores, esperando que algo diferente ocurriera. Pero lo que me salvó fue aceptar que la vida cambia y que nosotros debemos cambiar con ella. Fue en ese instante, bajo el cielo despejado del pueblo que me vio crecer, que finalmente comprendí la lección más importante de mi vida. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.